¿Alguna vez te has sentido como si el mundo estuviera en tu contra? Como si todo lo que intentas hacer simplemente se desmoronara, sin importar cuánto esfuerzo pongas en ello. ¿Alguna vez te has sentido como si el mundo estuviera en tu contra? Como si todo lo que intentas hacer simplemente se desmoronara, sin importar cuánto esfuerzo pongas en ello. Tal vez te has levantado temprano, te has esforzado en el gimnasio, en el trabajo, con tu familia, y aún así, sientes que no avanzas. Estás cansado. Te preguntas, ¿por qué no está funcionando? ¿Qué estoy haciendo mal? Y peor aún, ¿qué puedo hacer al respecto? No eres el único que se ha sentido así. Todos hemos pasado por esos días en los que parece que el universo se ha confabulado para hacernos la vida imposible. Pero aquí está la verdad que nadie te dice. La vida es impredecible. No puedes controlarlo todo, y no siempre va a salir bien. Pero, ¿sabes qué? Eso está bien. De hecho, es más que eso, es una oportunidad. Y aquí es donde entra el estoicismo. No es solo una vieja filosofía de la antigua Grecia, es una guía práctica para enfrentar los desafíos de la vida con fuerza, sabiduría y propósito. El estoicismo no se trata de aguantar golpes sin quejarse o ser una especie de robot emocional. No. Se trata de aprender a aceptar lo que no puedes cambiar y enfocar toda tu energía en lo que sí puedes controlar. ¿Qué pasaría si dejaras de perder tiempo y energía preocupándote por las cosas que están fuera de tu control, y en su lugar, te concentraras en cómo puedes reaccionar ante ellas? Ahí es donde comienza el cambio. Y ese es el tema de hoy. Cuando todo sale mal, ¿cómo puedes ser mejor en lo que haces? Imagina esto. Estás enfrentando una serie de fracasos. Todo está cayendo a pedazos. Tu cuerpo no responde como esperabas. Tu trabajo parece estar estancado. Tus relaciones son complicadas. Cada intento de avanzar parece una batalla perdida. Y entonces, el pesimismo comienza a instalarse. La duda te acecha, la frustración crece. Pero, ¿y si te dijera que todo esto, todos estos obstáculos que encuentras en el camino, no son el fin? En realidad, son solo el principio. Son el inicio de un proceso que puede transformarte, si sabes cómo enfrentarlo. Hoy, te voy a mostrar cómo. Vamos a desglosar los principios del estoicismo y ver cómo puedes aplicarlos a tu vida diaria, cómo pueden ayudarte a ser mejor en lo que haces, incluso cuando todo parece ir mal. No importa si estás luchando en el gimnasio, enfrentando retos en tu carrera o lidiando con problemas personales. El estoicismo tiene algo que ofrecerte. Así que quédate conmigo, porque en los próximos minutos vamos a cambiar la forma en que ves esos momentos de crisis y, sobre todo, vamos a ver cómo puedes transformarlos en oportunidades de crecimiento y éxito. ¿Listo? Porque aquí es donde comienza la verdadera conversación sobre el control, la aceptación y cómo puedes usar esas ideas estoicas para ser mejor en lo que haces, no solo hoy, sino cada día. Vamos a ello. Bien, hemos hablado de esos momentos en los que todo parece salir mal y de cómo, si no manejamos bien nuestras respuestas, podemos terminar consumidos por la frustración o el fracaso. Pero aquí es donde entra en juego el estoicismo. Es el marco que necesitamos para enfrentarnos a esas situaciones. Pero antes de profundizar en cómo aplicarlo, déjame explicarte qué es exactamente esta filosofía y por qué es tan poderosa, especialmente para nosotros, hombres modernos que enfrentamos desafíos constantes en el trabajo, en las relaciones y en nuestras propias expectativas. El estoicismo es una filosofía que nació hace más de 2000 años, en la antigua Grecia, de la mano de filósofos como Zenón de Sitio, quien fundó la escuela estoica. Más tarde, esta filosofía fue perfeccionada por grandes pensadores romanos como Séneca, Epicteto y Marco Aurelio. A primera vista, puede parecer una idea pasada de moda, algo que no tiene cabida en nuestra vida moderna, pero la verdad es que el estoicismo es, quizás, más relevante hoy que nunca. Entonces, ¿qué significa ser estoico? En su núcleo, el estoicismo se basa en una simple premisa: no podemos controlar todo lo que nos sucede, pero siempre podemos controlar nuestra respuesta.
Los estoicos creían que la clave para una vida buena y plena era vivir de acuerdo con la naturaleza, entendiendo esta como vivir en armonía con la razón, la lógica y las virtudes que están bajo nuestro control. Esto no significa suprimir nuestras emociones o hacernos insensibles. Más bien, se trata de entender que las emociones son una respuesta a nuestras percepciones, y que esas percepciones pueden ser modificadas o gestionadas. Imagínate esto. Estás en una situación de estrés. Puede ser una pelea con tu pareja, un proyecto en el trabajo que no avanza o un día en el que tu cuerpo simplemente no rinde como debería en el gimnasio. Tu primera reacción podría ser enojarte, frustrarte o incluso rendirte. Pero, según los estoicos, aquí es donde debes hacer una pausa. Pregúntate, ¿es esta situación algo que puedo controlar? Y si no es así, ¿por qué desperdiciar energía emocional en ella? Aquí radica el primer gran principio del estoicismo, el control. Los estoicos dividen la vida en dos categorías, lo que podemos controlar y lo que no. Lo que está bajo nuestro control incluye nuestras acciones, nuestras decisiones y cómo elegimos reaccionar a las situaciones. Todo lo demás, las opiniones de los demás, los eventos externos, incluso la mayoría de nuestras emociones, no están bajo nuestro control directo. Marco Aurelio, quien fue emperador de Roma y quizás uno de los estoicos más conocidos, decía: tú tienes poder sobre tu mente, no sobre los eventos externos. Date cuenta de esto, y encontrarás la fuerza. Y es que, si lo piensas, ¿cuántas veces has dejado que tu paz mental sea destruida por algo que, en realidad, estaba completamente fuera de tus manos? Ahora, imagina aplicar esto a tu vida diaria. Tienes un mal día en el trabajo. Te estás esforzando al máximo, pero los resultados no son los que esperabas. Tu jefe está insatisfecho, el equipo no responde bien, los plazos no se cumplen. Puedes elegir reaccionar de dos maneras. Puedes dejar que el estrés te consuma, volverte ansioso o frustrado, o puedes aceptar que ciertos factores están fuera de tu control y concentrarte en lo que sí puedes manejar. Esa es la elección estoica. Y aquí hay un poder inmenso. En lugar de perderte en la preocupación o la ira, puedes enfocar toda tu energía en mejorar aquello que está bajo tu control. Tus esfuerzos, tu actitud, tus decisiones. Epicteto, otro gran pensador estoico, solía decir que las personas no se alteran por los eventos, sino por la opinión que tienen sobre ellos. Lo que esto significa es que no es la situación en sí lo que nos afecta, sino cómo la interpretamos. Un fracaso en el trabajo puede ser devastador si lo vemos como una señal de nuestra falta de capacidad. Pero, si lo percibimos como una oportunidad para aprender, para adaptarnos y crecer, entonces ese fracaso se convierte en algo positivo. Esto es lo que los estoicos llaman disciplina de la percepción. En esencia, el estoicismo nos enseña a ser responsables de nuestra propia interpretación de la realidad. Te das cuenta de que la mayoría de las cosas que causan tu estrés, tus preocupaciones, tu ansiedad, no son los hechos en sí mismos, sino tus pensamientos sobre esos hechos. Puedes aprender a filtrar esos pensamientos y enfocarte en lo que es útil, en lo que realmente importa. Por ejemplo, si estás entrenando en el gimnasio y no puedes levantar el peso que te propusiste, tu primer pensamiento puede ser: soy débil, no estoy progresando, no sirvo para esto. Pero, desde una perspectiva estoica, podrías cambiar esa narrativa a: hoy no fue mi mejor día, pero tengo la oportunidad de mejorar mi técnica, ajustar mi enfoque y volver a intentarlo mañana. Al hacer esto, tomas el control de tu percepción y te das el poder de seguir adelante sin quedar atrapado en la negatividad. Lo mismo ocurre en la vida personal y profesional. Si fallas en un proyecto, en lugar de caer en la desesperación, pregúntate: ¿qué puedo aprender de esto? ¿Cómo puedo mejorar mi enfoque la próxima vez? Los estoicos nos enseñan que cada obstáculo, cada dificultad, puede ser una oportunidad para aprender, para crecer, para fortalecernos. Así que, ahora que tienes una idea más clara de qué es el estoicismo, podemos comenzar a ver cómo aplicarlo de manera práctica. Pero antes de continuar, quiero que pienses en esto. Cada vez que enfrentes una dificultad, una decepción, una frustración, detente por un momento. Pregúntate: ¿puedo controlar esta situación?
Si la respuesta es no, entonces suelta la frustración. Si la respuesta es sí, enfócate en lo que puedes hacer al respecto. Ahí es donde radica tu verdadero poder. Y esa es la base del estoicismo. Ahora que ya hemos entendido la base del estoicismo y cómo se enfoca en lo que podemos controlar, quiero profundizar en dos conceptos clave que van de la mano y que pueden transformar por completo la forma en la que enfrentas los desafíos de la vida: el control y la aceptación. Estos dos pilares son fundamentales para navegar cualquier adversidad que te encuentres, ya sea en el trabajo, en tus relaciones personales, en el gimnasio o incluso en esos momentos en los que simplemente todo parece ir mal. Control y aceptación. La combinación de estas dos ideas puede ser lo que marque la diferencia entre rendirte ante las dificultades o enfrentarlas con fuerza y claridad. Pero, ¿cómo funcionan realmente? Empecemos por el control. Los estoicos creían, y con razón, que una gran parte de nuestro sufrimiento viene de intentar controlar cosas que, simplemente, no están bajo nuestro dominio. Piénsalo por un segundo. ¿Cuántas veces has intentado forzar una situación, manipular un resultado o asegurarte de que las cosas salieran exactamente como lo habías planeado, solo para terminar frustrado porque algo se salió de tu control? Quizás planeaste un proyecto en el trabajo al detalle, pero una decisión externa cambió el rumbo. O tal vez te esforzaste durante semanas para un evento, solo para que el día en que todo debía brillar, algo completamente inesperado arruinara tus planes. Marco Aurelio, quien como emperador de Roma tenía que lidiar con la incertidumbre y el caos en una escala monumental, hablaba constantemente sobre este concepto. Decía que nuestra verdadera paz y fortaleza provienen de concentrarnos en lo que está en nuestras manos, en lo que realmente podemos cambiar. Y, según él, lo que está en nuestro control es muy simple: nuestras propias acciones, nuestras propias decisiones y la forma en la que elegimos interpretar los eventos. Pero eso plantea la pregunta: si solo podemos controlar nuestras propias respuestas, ¿qué hacemos con todo lo demás? ¿Qué hacemos con lo que está fuera de nuestro control? Aquí es donde entra el segundo pilar, la aceptación. Y no me refiero a una aceptación pasiva o resignada, como si estuvieras diciendo, bueno, las cosas son como son, no hay nada que hacer. No, me refiero a una aceptación activa, a la capacidad de reconocer las cosas tal como son y, en lugar de resistirlas, usarlas a tu favor. Tomemos un ejemplo cotidiano. Digamos que tienes una meta clara en el gimnasio. Tal vez estás trabajando para levantar más peso o mejorar tu rendimiento físico. Has seguido tu plan, has entrenado con dedicación, pero un día, tu cuerpo no responde como esperabas. Tienes menos energía, tus músculos están más fatigados de lo usual, y no puedes lograr lo que te habías propuesto. Ahora, podrías frustrarte, sentirte impotente y pensar que todo tu esfuerzo fue en vano. Pero un enfoque estoico sería diferente. Te detienes, evalúas la situación y te preguntas, ¿puedo controlar esto? La respuesta, en este caso, es probablemente no. El cuerpo tiene sus propios ritmos y límites. Entonces, ¿qué haces? Aceptas la realidad de ese día y ajustas tu plan. Tal vez necesitas descansar, tal vez necesitas ajustar tu enfoque o tal vez solo necesitas paciencia. Esto no es debilidad, es sabiduría. Al aceptar lo que no puedes controlar, liberas una enorme cantidad de energía mental y emocional que de otro modo estaría atrapada en la frustración o el resentimiento. Y al hacerlo, te permites enfocarte plenamente en lo que sí puedes hacer para mejorar la situación. Como decía Epicteto, otro gran estoico, el secreto para ser feliz es aprender a desear las cosas tal como son. Este no es un llamado a la conformidad, sino a la adaptación inteligente. Ahora, imagina cómo sería aplicar este principio a otras áreas de tu vida. Por ejemplo, en el trabajo, podrías estar luchando con la falta de reconocimiento o con un ambiente tóxico. Tal vez te sientes como si estuvieras haciendo todo lo posible, pero las circunstancias externas simplemente no cambian. En lugar de dejar que esa frustración te consuma, podrías preguntarte, ¿qué está bajo mi control aquí?
Puede que no puedas cambiar a tus compañeros de trabajo o la cultura de la empresa, pero sí puedes cambiar cómo te comportas, cómo respondes a los desafíos y cómo eliges manejar tu tiempo y energía. El estoicismo nos enseña que siempre tenemos una opción. Siempre podemos elegir nuestra respuesta. Y cuando reconocemos esto, empezamos a ver que la aceptación no es resignación. De hecho, es lo contrario. Aceptar lo que no puedes controlar te da la libertad para concentrarte con toda tu fuerza en lo que sí puedes cambiar, y eso te hace más poderoso. En lugar de luchar contra la corriente, aprendes a navegarla. Pero, ¿qué pasa cuando la vida lanza algo realmente difícil? No estamos hablando de un mal día en el gimnasio o un problema menor en el trabajo, sino de esos momentos de verdadera crisis. Tal vez es la pérdida de un ser querido, un accidente grave o un fracaso devastador en tu carrera. ¿Cómo puede el control y la aceptación ayudarte en esos momentos? Aquí es donde los estoicos realmente brillan. Para ellos, incluso en los peores momentos, sigue existiendo la elección sobre cómo interpretas la situación. No puedes cambiar el evento en sí, pero puedes decidir qué significado le das. Puedes elegir verlo como una tragedia insuperable o como una oportunidad para practicar la fortaleza, la resiliencia y la virtud. Imagina esto: has perdido algo o alguien importante. El dolor es inevitable. Pero, en lugar de resistirlo, en lugar de gastar tu energía en desear que las cosas fueran diferentes, puedes aceptarlo. No estoy diciendo que ignores el dolor o lo suprimas, sino que lo aceptes como una parte inevitable de la vida. Y en esa aceptación, encuentras una forma de seguir adelante, de adaptarte y de crecer a partir de la experiencia. Así que la próxima vez que te encuentres en una situación difícil, quiero que recuerdes estos dos principios: control y aceptación. Pregúntate, ¿puedo cambiar esto? Si la respuesta es sí, entonces toma acción. Si la respuesta es no, acepta la realidad y ajusta tu enfoque. Esta mentalidad, aunque simple en su concepto, es increíblemente poderosa. Te permite enfrentar cualquier situación con claridad, sin perderte en el caos de las emociones o las circunstancias que no puedes controlar. Y aquí está la clave final. El estoicismo no es algo que practicas una vez y ya está. Es una disciplina diaria. Cada día trae nuevos desafíos, nuevas oportunidades para practicar el control y la aceptación. Y cada día, si lo practicas con constancia, verás cómo tu capacidad para lidiar con las dificultades aumenta. Te vuelves más fuerte, más resiliente y, lo más importante, más en paz contigo mismo y con el mundo que te rodea. Hasta ahora, hemos hablado del control y la aceptación como las primeras herramientas del estoicismo para enfrentar la adversidad. Pero el estoicismo no se detiene ahí. Nos pide que vayamos más allá, que no solo gestionemos lo que nos sucede, sino que lo hagamos de la mejor manera posible. Y aquí es donde entran en juego las virtudes estoicas. No se trata solo de sobrevivir a las dificultades, sino de afrontarlas con virtud, con una disposición moral que nos haga más fuertes, más sabios y, en última instancia, mejores seres humanos. Los estoicos identificaron 4 virtudes fundamentales que son la clave para enfrentarnos a la adversidad: sabiduría, coraje, justicia y templanza. Son guías prácticas para la vida, maneras de asegurarnos de que, cuando la vida nos golpea, no solo resistimos, sino que nos mantenemos en el camino correcto, actuando de acuerdo con nuestros valores y principios. Empecemos con la sabiduría. Esta es la virtud de saber qué es lo correcto en cualquier situación, de tener claridad mental cuando todo parece caótico. Enfrentarse a la adversidad con sabiduría significa ser capaz de evaluar la situación de manera racional, dejando de lado las emociones inmediatas que podrían nublar tu juicio. Por ejemplo, imagina que estás en una situación laboral complicada, donde te enfrentas a una decisión difícil. Puede ser tentador dejar que el miedo o el enojo influyan en tu elección, pero la sabiduría estoica te pide que te detengas y consideres: ¿qué es lo que realmente está pasando aquí? ¿Cuáles son las opciones reales frente a mí? ¿Qué es lo mejor que puedo hacer considerando los hechos y las consecuencias? La sabiduría no es solo el conocimiento académico o teórico,
es la capacidad de aplicar el conocimiento práctico en la vida diaria para tomar decisiones que reflejen tus valores más profundos. Piensa en esos momentos en los que todo va mal. Tal vez has sido despedido de tu trabajo o estás enfrentando un fracaso personal importante. Tu primera reacción podría ser el pánico, el miedo a lo que viene después. Pero la sabiduría te pide que te hagas preguntas importantes. ¿Qué puedo aprender de esto? ¿Cómo puedo utilizar este fracaso como una oportunidad para crecer? ¿Qué paso puedo tomar ahora, incluso si es pequeño, para moverme en una dirección positiva? Esa es la esencia de la sabiduría estoica, encontrar claridad en medio de la tormenta. Luego tenemos el coraje. Ahora, cuando pensamos en coraje, muchas veces imaginamos grandes actos heroicos, como entrar en combate o arriesgar la vida por otros. Pero el coraje estoico es algo mucho más cotidiano y accesible. Es el valor de levantarte cada día, incluso cuando sientes que todo está en tu contra. Es el coraje de tomar decisiones difíciles cuando sabes que son las correctas, aunque el camino sea incierto. Enfrentar la adversidad con coraje significa tener la fortaleza interna para actuar de acuerdo con tus principios, incluso cuando el miedo y la duda intentan detenerte. Por ejemplo, imagina que estás en el gimnasio, enfrentándote a una lesión. Podrías sentir la tentación de rendirte, de dejar de entrenar porque el camino parece demasiado duro o doloroso. Pero el coraje estoico no es ignorar el dolor ni lanzarse imprudentemente. Es reconocer el dolor, aceptarlo y aún así seguir adelante, adaptando tu estrategia, haciendo lo que puedas con lo que tienes. En el trabajo, puede significar tomar decisiones difíciles, como confrontar una injusticia o aceptar que necesitas cambiar de rumbo, aunque no tengas todas las respuestas. El coraje no es la ausencia de miedo, es la voluntad de actuar a pesar de él. La tercera virtud es la justicia. Para los estoicos, la justicia no solo se refiere a las leyes o a los sistemas de gobierno, es algo mucho más profundo y personal. Es la virtud de actuar con equidad y consideración hacia los demás, de hacer lo correcto por el bien común, incluso cuando podrías beneficiarte personalmente al hacer lo contrario. Enfrentar la adversidad con justicia significa asegurarte de que, aunque estés pasando por un momento difícil, no sacrifiques tus principios ni lastimes a los demás en el proceso. Imagina que estás en una posición de liderazgo en tu trabajo y te enfrentas a una decisión difícil. Podrías aprovecharte de una situación para avanzar en tu carrera, incluso si eso implica pisotear a otros en el proceso. Pero la justicia estoica te pide que te detengas y consideres: ¿es esto lo correcto? ¿Estoy actuando de manera justa hacia los demás? La adversidad puede hacernos egoístas, puede hacernos creer que estamos solos en nuestra lucha. Pero los estoicos sabían que la verdadera fortaleza viene de actuar con justicia, de hacer lo correcto, no solo por nosotros mismos, sino por quienes nos rodean. La última virtud es la templanza o moderación. La templanza es la virtud de mantener el equilibrio, de no caer en los excesos ni en las deficiencias, de mantener el control sobre nuestras acciones y emociones. Enfrentar la adversidad con templanza significa resistir la tentación de reaccionar de manera exagerada, de perder el control emocional cuando las cosas no salen como queremos. Es la capacidad de mantener la calma y la compostura incluso en los momentos más desafiantes. Piensa en esos días en los que las cosas no van como habías planeado. Tal vez te enfrentas a una serie de fracasos, uno tras otro. Puede ser tentador caer en la desesperación, en la rabia o incluso en la indulgencia, buscando consuelo en distracciones poco saludables. La templanza te pide que te detengas, que no te dejes llevar por esos impulsos, sino que mantengas el equilibrio. No significa que ignores tus emociones, pero tampoco les permites gobernar tus acciones. Es esa moderación la que te mantiene firme cuando todo lo demás parece tambalearse. Las virtudes estoicas no son ideales inalcanzables. Son herramientas prácticas que puedes usar en tu vida diaria para enfrentar cualquier adversidad que se cruce en tu camino. Y lo que es más importante, estas virtudes te proporcionan una brújula moral, algo que puedes seguir incluso en los momentos más oscuros. Porque cuando todo lo demás falla, cuando las circunstancias externas se derrumban a tu alrededor, lo único que realmente puedes controlar es cómo eliges actuar.
Y si eliges actuar con sabiduría, coraje, justicia y templanza, entonces, incluso en medio de la peor adversidad, puedes mantenerte firme, sabiendo que has hecho lo correcto, que has vivido de acuerdo con tus valores. Así que, la próxima vez que te enfrentes a un desafío, no solo pienses en cómo sobrevivir a él. Piensa en cómo puedes afrontarlo con virtud. Pregúntate, ¿cómo puedo ser sabio en esta situación? ¿Cómo puedo actuar con coraje, incluso cuando tengo miedo? ¿Estoy siendo justo con los demás? ¿Estoy manteniendo el equilibrio y la moderación en mis respuestas? Porque al final del día, no se trata solo de lo que te sucede, sino de quien eliges ser frente a ello. Y al cultivar estas virtudes, te conviertes en una versión más fuerte, más capaz y más íntegra de ti mismo. El estoicismo no promete una vida sin dificultades. De hecho, los estoicos sabían que la adversidad es inevitable. Pero lo que sí nos ofrece es una manera de enfrentar esos desafíos con honor y fortaleza, una forma de asegurarnos de que, cuando todo va mal, seguimos siendo lo mejor de nosotros mismos. Esa es la verdadera victoria. Esa es la verdadera grandeza. Hemos hablado del control, la aceptación y cómo afrontar la adversidad con virtud. Ahora es el momento de profundizar en dos conceptos que pueden parecer contradictorios, pero que en realidad son las claves para una vida plena: la resiliencia y el valor del fracaso. Porque, en realidad, no podemos hablar de crecimiento personal, fortaleza interna o grandeza sin enfrentar el fracaso. Y no solo enfrentarlo, sino abrazarlo, aprender de él y convertirlo en una fuente de poder. Primero, hablemos de la resiliencia. En nuestra sociedad, muchas veces la resiliencia se interpreta como la capacidad de aguantar los golpes de la vida y seguir de pie, como si simplemente resistir fuera suficiente. Pero el estoicismo nos ofrece una perspectiva más profunda. Ser resiliente no es solo soportar, sino adaptarse y fortalecerse. No se trata de aguantar el dolor y seguir avanzando sin cambios, sino de usar cada golpe, cada caída, cada momento de sufrimiento como una oportunidad para aprender, crecer y mejorar. Piensa en un árbol que enfrenta una tormenta. Un árbol rígido, que no se dobla ante el viento, será arrancado de raíz y destruido. Pero un árbol flexible, que se dobla ante la tormenta, sobrevive. Esa es la esencia de la resiliencia. No es solo aguantar la tormenta, es adaptarse a ella, y cuando la tormenta pase, ese árbol será más fuerte, más firme en sus raíces. Lo mismo ocurre con nosotros. Cuando enfrentamos adversidades, la clave no es ser inquebrantables en el sentido tradicional. La clave está en ser flexibles, en adaptarnos a las circunstancias y a la vez, aprender de ellas para crecer más fuertes. Entonces, ¿cómo cultivamos la resiliencia en la vida diaria? Para los estoicos, la resiliencia se construye a través de la disciplina mental y emocional. Practicar el control sobre tus reacciones, como lo hemos mencionado antes, es una forma de resiliencia. Por ejemplo, cuando enfrentas un fracaso o una dificultad inesperada, en lugar de reaccionar con ira o desesperación, te detienes, tomas una respiración profunda y te preguntas, ¿qué puedo aprender de esto? ¿Cómo puedo volver a levantarme mejor que antes? Esa pausa, ese momento de reflexión, es donde se forja la resiliencia. Y con el tiempo, cada vez que te enfrentas a un nuevo obstáculo, esa capacidad de responder de manera controlada, de adaptarte y recuperarte, se hace más fuerte. La resiliencia también se cultiva a través de la práctica constante. Es como un músculo que se fortalece con el uso. Y aquí es donde entra en juego el valor del fracaso. Porque, para ser resilientes, necesitamos exponernos a situaciones que nos desafíen, que nos empujen más allá de nuestras zonas de confort. Y en ese proceso, inevitablemente vamos a fallar. Pero el estoicismo nos enseña que el fracaso no es algo que debamos evitar o temer. Al contrario, el fracaso es uno de nuestros mejores maestros. A menudo, en nuestra cultura, se nos enseña a ver el fracaso como algo vergonzoso, como una señal de que no somos lo suficientemente buenos o de que hemos cometido un error irreparable.
Pero los estoicos tenían una visión diferente. Para ellos, el fracaso era simplemente una parte natural del proceso de aprendizaje. Marco Aurelio decía, lo que se interpone en el camino, se convierte en el camino. Esto significa que cada obstáculo, cada error, cada fracaso, es en realidad una oportunidad disfrazada. Es un punto de inflexión que puede llevarnos a un crecimiento mayor si estamos dispuestos a aprender de él. Imagina que estás en el gimnasio, intentando levantar un nuevo peso personal. Fallas. No puedes hacerlo. En ese momento, podrías frustrarte, pensar que has alcanzado tu límite, que no eres lo suficientemente fuerte. Pero un enfoque estoico diría, este fallo no es el final. Es solo una señal de que aún hay espacio para mejorar. ¿Qué puedo ajustar? ¿Qué puedo cambiar en mi entrenamiento, en mi alimentación, en mi enfoque mental, para regresar más fuerte? El fracaso aquí no es una barrera, es una oportunidad para evaluar y refinar tu proceso. Este mismo principio se aplica a cualquier área de la vida. En el trabajo, podrías enfrentarte a un proyecto que no salió como lo esperabas. Quizás hiciste todo lo posible, pero el resultado final fue un fracaso. Aquí, el fracaso no es una señal de que debas rendirte, sino una oportunidad para aprender. Tal vez necesites ajustar tu enfoque, mejorar tus habilidades o trabajar en tu comunicación. El fracaso te muestra las áreas donde todavía puedes crecer y te empuja a mejorar. Hay algo liberador en aceptar el fracaso como parte del proceso. Nos permite ser más audaces, nos permite tomar riesgos sin el miedo paralizante de lo que podría salir mal. Porque, al final del día, incluso si fallas, sabes que el fracaso no te define. Lo que te define es cómo eliges responder a ese fracaso. Y si respondes con resiliencia, con un deseo de aprender y mejorar, entonces cada fracaso te acerca un paso más al éxito. A lo largo de la historia, los grandes hombres que admiramos no fueron aquellos que evitaron el fracaso. Fueron aquellos que fracasaron una y otra vez, pero que nunca se dejaron derrotar por esos fracasos. Ellos entendieron que el camino hacia el éxito está pavimentado con errores, caídas y derrotas temporales. Thomas Edison, por ejemplo, cuando le preguntaron sobre los miles de intentos fallidos antes de inventar la bombilla, respondió, no fracasé. Solo descubrí 10.000 maneras en que no funcionaba. Esta mentalidad estoica de ver el fracaso no como el fin, sino como una parte esencial del proceso, es lo que diferencia a los que alcanzan la grandeza de los que se rinden. Otra figura que encarna esta mentalidad es el expresidente de los Estados Unidos, Abraham Lincoln. Antes de llegar a la presidencia, Lincoln fracasó en los negocios, perdió numerosas elecciones y sufrió una crisis emocional. Sin embargo, en lugar de rendirse, usó cada una de esas derrotas para aprender, mejorar y seguir adelante. Su resiliencia frente a los fracasos es lo que finalmente lo llevó a ser uno de los líderes más respetados de la historia. Su capacidad para enfrentar la adversidad con virtud, para aprender de sus errores, es un ejemplo vivo del poder del estoicismo. Entonces, cuando enfrentamos nuestros propios fracasos, debemos recordar que estos no son el fin de nuestra historia. Son solo capítulos en un proceso más largo de crecimiento. Si los vemos con la mentalidad correcta, cada fracaso se convierte en una oportunidad para hacernos más fuertes, más sabios y más resilientes. La próxima vez que falles en algo, ya sea en el trabajo, en una relación, en un proyecto personal, no te castigues ni te deprimas. Pregúntate, ¿qué puedo aprender de esto? ¿Cómo puedo usar este fracaso como una lección para mejorar? Esa es la verdadera mentalidad estoica. Hemos cubierto mucho terreno hoy. Hemos explorado el estoicismo, hablamos de control, aceptación, virtud, resiliencia y el valor del fracaso. Pero antes de terminar, quiero que pensemos en algo más. ¿Cómo podemos llevar todo esto a nuestra vida diaria? ¿Cómo podemos asegurarnos de que el estoicismo no sea solo una idea bonita, sino una práctica real, algo que nos transforme todos los días? La respuesta está en las prácticas diarias. Pequeños actos que, realizados de manera constante,
pueden cambiar profundamente la forma en que enfrentamos el mundo. El estoicismo no es una filosofía abstracta, está diseñada para ser vivida. Y para eso, los estoicos desarrollaron una serie de prácticas diarias que nos ayudan a mantenernos en el camino correcto, especialmente en medio de la adversidad. No se trata de hacer grandes gestos heroicos de vez en cuando, sino de pequeños gestos consistentes que, acumulados con el tiempo, nos hacen más fuertes, más sabios y más equilibrados. Una de las primeras prácticas estoicas que podemos adoptar es el reflexionar cada mañana sobre nuestro propósito. Al despertar, en lugar de lanzarte directamente al caos del día, detente un momento. Marco Aurelio, en sus meditaciones, aconsejaba tomarse unos minutos para prepararse mentalmente para las dificultades que enfrentaríamos. Hoy te encontrarás con la ingratitud, la traición, la injusticia, la envidia. Al hacerlo, no estás siendo pesimista, sino realista. Al prepararte para los desafíos, los ves como parte del juego de la vida, no como sorpresas que te descarrilan. De esta manera, cuando surjan obstáculos, no te tomarán desprevenido, porque ya los habías anticipado. Piensa en esto como una especie de visualización. No solo visualizas los logros que esperas alcanzar, sino también los problemas que probablemente te encontrarán. Esta práctica crea una mentalidad de preparación y fortaleza. Así que, cada mañana, pregúntate, ¿qué desafíos podré enfrentar hoy? ¿Cómo puedo mantener la calma y el control en medio de ellos? Prepárate mentalmente, no solo para las cosas buenas, sino también para las dificultades. Esta es una de las formas más prácticas de aplicar el estoicismo a la vida diaria. Otra práctica esencial es el examen de conciencia al final del día. Séneca hablaba sobre esta práctica como una forma de revisión diaria. Al finalizar el día, tómate un momento para reflexionar sobre cómo te has comportado. Pregúntate, ¿actué con sabiduría? ¿Fui justo en mis decisiones? ¿Tuve el coraje de enfrentar mis miedos? ¿Mantuve la templanza cuando me sentí presionado? Esta autorreflexión te permite aprender de tus acciones, tanto de los éxitos como de los errores. No se trata de castigarte si no fuiste perfecto, sino de ver cómo puedes mejorar continuamente. Tal vez tuviste un momento en el día en que perdiste la paciencia con alguien, o tal vez te dejaste llevar por la emoción y tomaste una mala decisión en el trabajo. Al reflexionar sobre esos momentos, aprendes de ellos, y al día siguiente, intentas hacerlo mejor. Esta práctica de examen diario es lo que te permite crecer constantemente, porque el estoicismo, al final, no es sobre ser perfecto, es sobre ser mejor, un poco cada día. Otra práctica importante es la visualización negativa, también conocida como premeditatio malorum. Esta técnica consiste en imaginar de manera vívida los peores escenarios posibles. Al hacerlo, no te estás torturando con pensamientos negativos, sino entrenando tu mente para que esté lista para cualquier cosa. ¿Qué pasa si pierdes tu trabajo? ¿Qué pasa si te lesionas en el gimnasio? ¿Qué pasa si alguien cercano te traiciona? Imagina esos escenarios con detalle, no para obsesionarte con ellos, sino para prepararte emocionalmente. Cuando ya has enfrentado esos pensamientos en tu mente, es menos probable que te desmorones si algo malo realmente sucede. Estás preparado. Ya has caminado por ese terreno mentalmente. Esta práctica es especialmente útil para hombres que enfrentan altos niveles de presión, ya sea en el trabajo, en sus familias o en sus aspiraciones personales. Porque cuando ya has considerado las peores posibilidades, la adversidad pierde su poder de intimidarte. No te sorprende, no te derrumba. Has cultivado una mente que puede soportar cualquier cosa. Otro aspecto crucial del estoicismo diario es practicar la gratitud. Sé que esto puede sonar contradictorio con la visualización negativa, pero en realidad, las dos se complementan perfectamente. La visualización negativa te prepara para las pérdidas, pero la gratitud te recuerda lo que tienes en este momento. Al final del día, detente y reflexiona sobre lo que tienes. No solo los grandes logros o posesiones, sino las cosas simples, la salud que tienes hoy, el apoyo de un amigo, la comida que disfrutaste.
Esta práctica te mantiene enfocado en lo que es valioso, en lo que ya tienes, y te ayuda a evitar caer en la trampa de la insatisfacción constante. Ahora, hablemos de algo fundamental que conecta todas estas prácticas: la disciplina. Sin disciplina, todo lo que hemos discutido queda en meras ideas. El estoicismo exige disciplina, no como una carga pesada, sino como un medio para lograr una vida más plena y significativa. Es esa fuerza interna que te lleva a levantarte temprano, a prepararte mentalmente, a reflexionar sobre tus acciones y a hacer el trabajo, incluso cuando no tienes ganas. Epicteto decía que debemos entrenar nuestra mente y espíritu como un atleta entrena su cuerpo. Sin disciplina, no podemos esperar aplicar los principios estoicos cuando las cosas realmente se ponen difíciles. La clave está en la consistencia. No necesitas ser perfecto cada día, pero sí necesitas comprometerte a seguir adelante, a seguir practicando. Porque cada día que practicas el estoicismo, aunque sea en pequeños gestos, estás construyendo una mente más fuerte, más resistente, más capaz de enfrentar lo que la vida te arroje. Y eso nos lleva a nuestra conclusión. El estoicismo no es una solución mágica a los problemas de la vida. No va a eliminar las dificultades, no va a hacer que todo sea fácil. Pero lo que sí hace es darte una serie de herramientas poderosas para enfrentar cualquier cosa que te encuentres en el camino. Al practicar el control, la aceptación, la virtud, la resiliencia y al aprender del fracaso, construyes una vida más fuerte, más sabia y más equilibrada. En última instancia, el estoicismo te recuerda que, aunque no puedas controlar lo que te sucede, siempre puedes controlar cómo respondes. Y esa es la clave para vivir una vida de significado y propósito. Cada día es una nueva oportunidad para practicar estas enseñanzas. Cada día es una oportunidad para ser un poco mejor de lo que eras ayer. Porque al final, no se trata solo de sobrevivir a la adversidad. Se trata de usarla para forjarte en alguien más fuerte, alguien más sabio, alguien más capaz de enfrentar lo que venga. Así que la próxima vez que las cosas no salgan como esperabas, recuerda, no estás solo. Tienes las enseñanzas de los estoicos, que han resistido la prueba del tiempo, y tienes las herramientas para convertir cualquier desafío en una oportunidad para crecer. Practica el estoicismo cada día, en los momentos pequeños y grandes, y descubrirás que, sin importar lo que la vida te arroje, estarás listo para enfrentarlo con fuerza, sabiduría y dignidad. Recuerda, la adversidad es inevitable, pero con la mentalidad correcta, cada obstáculo se convierte en una lección, y con cada lección, te acercas más a ser la mejor versión de ti mismo. Gracias por acompañarme en este viaje a través del estoicismo. Espero que estas ideas te inspiren y te ayuden a enfrentar cualquier adversidad que encuentres en tu propio camino. Sigue practicando. Sigue mejorando. Nos vemos en el próximo video.